beneficio de su excelencia el presidente de la República, por medio del cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que adecua el Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo. Carta del gerente de operaciones y servicios de AFC, señor Daniel Manoli, a través de la cual envía respuesta a oficio 176 de la Comisión y al respecto informa en detalle sobre todas las medidas que se han ido implementando desde el mes de octubre del año pasado, producto del estallido social y luego por la pandemia por COVID-19, donde AFC es un eje del proceso de entrega de beneficios a través de los fondos del seguro de cesantía, con la implementación de la Ley de Protección al Empleo. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿Presidenta? Sí, Francisco. Solo mencionar que me acaban de avisar que uno de los invitados tiene problemas para ingresar. No lo han dejado entrar todavía. ¿Qué tal la sala de espera? Ah, ya, ok, listo, gracias, disculpen. ¿Puntos? ¿No? Nada, ya, perfecto. Entonces pasamos al objeto de esta sesión. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para la protección de... A ver, hoy estoy abriendo todos los documentos. Ahí sí. Que adecúa el Código del Trabajo en materia de protección de niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo. Ya, para estos efectos tenemos invitados. Está la señora Andrea Gallardo, directora ejecutiva de las Empresas Unidas por la Infancia. ¿Está? Sí. Yo creo que a hacer pasar a todos los invitados y así después les vamos a dar la palabra a todos. Ahí están ingresando. Andrea Gallardo, Mónica Ruiz, Angélica. La presidenta, usted tiene el listado. Ahí está el listado. Andrea Gallardo, entonces, directora ejecutiva de Empresas Unidas por la Infancia, tiene la palabra. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias a todos. Quisiera comenzar dándole los agradecimientos. Señora Presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, y representantes de la Comisión de Trabajo presentes. Por su intermedio, Presidenta, quisiéramos primero agradecer en nombre del directorio de la Red de Empresas Unidas por la Infancia, UPI, el habernos convocado a esta importante sesión de la Comisión de Trabajo sobre el proyecto de ley que adecúa el Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en nuestro país. Antes de comenzar, quisiéramos comentarles un poco quiénes somos, quién es nuestra red. UPI es una red multisectorial liderada por empresas, creada en el año 2012, que tiene por objetivo lograr instalar la importancia de la niñez y adolescencia en el sector empresarial. Esta red UPI la conforman 22 empresas. Entre ellas encontramos en el directorio a Fundación Telefónica, quienes son los que presiden la red durante el periodo de 2 años, 2019 y 2020. Y quien preside esta red es la señora Olga Angélica Alarcón Benavides, que también está presente el día de hoy, gerenta de inversión social de Empresas Movistar. También en su directorio como vicepresidenta está la María Laura Werner, directora ejecutiva de Fundación Arcos Chile, y en calidad de directores encontramos a Anne Trau, directora de Fundación Niños Primero, Alejandra Fuenzalía, directora ejecutiva de la Corporación United Way Chile, Mauricio Montenegro, gerente general de Empresa Santillana, y Pamela Jamarne, líder en Relaciones Laborales, Diversidad e Inclusión de Empresas Deloitte. Ahora quisiera dejar con ustedes a Angélica Alarcón, quien nos contará cuáles han sido los focos de acción específicos de la red durante estos años. Bueno, Angélica tiene la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo, señora Presidenta, y en nombre suyo a todas las autoridades que participan, en especial también al subsecretario Fernando Arap. Uno de los aportes que hemos hecho como foco de acción desde UPI, de Empresas Unidas por la Infancia, ha sido comentarles que ha sido parte de la creación de la Estrategia Nacional para erradicar el trabajo infantil en Chile, esto durante el año 2015,
Dentro de esta estrategia existe un apartado específico, el accionar que deben adoptar las empresas en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil adolescente protegido, específicamente en la página 67 de este documento. Aquí tuvo importante participación nuestra empresa, especialmente aportando el aprendizaje de todo el trabajo realizado durante los últimos 15 años y desde esta mirada un trabajo en intervención directa, una intervención directa desde Copiapó hasta Chiloé. Por otro lado, también movilización de políticas públicas intencionando para que avanzar en la erradicación y movilizando también este sector. Y por otro lado, también generando conocimiento, sistematizando todos los aprendizajes alcanzados durante esos aprendizajes. Dentro de esta misma línea, por lo tanto, esto que aprendimos desde un programa que era conocido como ProNiño, que no solo estuvo en Chile, sino que en 13 países, y que movilizó a más de 440.000 casos de niños trabajadores, y que en el caso de Chile actuamos sobre 8.700 niños desde la zona que ya les acabo de mencionar. Esto también nos permitió identificar cuáles son los elementos protectores dentro de lo que es el foco de la erradicación del trabajo infantil. Y esto nos llevó a una publicación que es conocido como el Manual Crece Contigo, Orientaciones para las Comunidades Educativas, realizado por OIT, Ministerio del Trabajo, por el Ministerio de Educación y precisamente desde nuestro aporte, desde la experiencia como Fundación Telefónica. Por lo tanto, durante lo que fue el 2019, nuestra red impulsó esta herramienta también de autodiagnóstico en la búsqueda de plasmar los aprendizajes que habíamos alcanzado en la experiencia. Esto nos ha llevado a tener acciones concretas en detección, en prevención y en orientación hacia los docentes del país en temáticas de niños, niñas y adolescentes para, de alguna manera, poder abordar las problemáticas directamente con los niños y niñas y adolescentes, por otro lado también con su familia y con las comunidades en los entornos en que se encuentran. Durante estos últimos periodos, nuestra red ha impulsado herramientas de autodiagnóstico empresarial, que se llama Empresa y Derechos de la Niñez, un instrumento que lo presentamos al subsecretario del Trabajo, Fernando Ará, y también a la Subsecretaría de la Niñez, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Organización Internacional del Trabajo, recibiendo de forma unánime un apoyo para su implementación a gran escala. Tema que nos deja además muy satisfechos y contentos en términos de poder contribuir con una herramienta concreta para que el Estado chileno pueda poner al servicio de que todas las empresas, independiente de su tamaño y rubro, puedan conocer cuáles son los derechos de la niñez y el impacto que tenemos en todas las instancias, ya sea como empresa o en nuestra cadena de valor, con la niñez de este país. Esta herramienta de autodiagnóstico empresarial tiene por objetivo lograr, por lo tanto, educar y sensibilizar a todo tipo de empresa independiente, como lo dije, de su rubro y su tamaño. Lo particular de este instrumento es que cualquier empresa puede ser capaz de responderla, desde una empresa familiar a una empresa multinacional. Esta herramienta además permitirá visibilizar la relación que tiene la empresa en la niñez. No necesariamente porque una empresa, su rubro del negocio, su foco está en productos asociados quizás con niñez, no resta que otras empresas tengamos el impacto directo con la niñez. Por lo tanto, hoy el gran desafío es poder sensibilizar y capacitar junto a los distintos actores a las empresas de nuestro país. También un trabajo que ya hemos ido haciendo a lo largo de los últimos 3 años de sensibilizar y movilizar y levantar las buenas prácticas, porque así como hay empresas que hoy día a veces por desconocimiento no aplican buenas prácticas, pero también hay muchas empresas que sí han dado luz de muy buenas prácticas y de estar muy sensibilizados en materia de erradicar el trabajo infantil y ejercer también una relación con un adolescente en un ámbito protegido. Desde este punto de vista y de lo que he comentado, por lo tanto, el análisis del proyecto desde el rol de las empresas, sabemos, por lo tanto, que desde nuestra red
agradecemos y apoyamos este proyecto de ley que sin duda adecúa la normativa vigente en lo que respecta al trabajo adolescente protegido, y sabemos además que esta iniciativa del Ministerio del Trabajo sin duda plasma y hace tangible un trabajo que ya llevamos de 20 años intencionando y movilizando, porque efectivamente en este país logremos erradicar y que esta brecha, este ámbito, este desafío que tenemos al 2025, de verdad sea un logro, que podamos enorgullecernos como ciudadanos de que es una meta que hemos logrado. No habrá progreso si no logramos esta meta. Dejo a Andrea para que continúe presentando algunas recomendaciones. Andrea no se escucha. Perfecto, espérame. Coloco el tiro. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Angélica. Sin duda, la Fundación Telefónica ha sido una de las empresas precursoras, en el fondo, de constituir esta red de empresas unidas por la infancia. Y respecto a lo que propone el proyecto de ley, sin duda creemos que es un avance en materia de la protección de los derechos tanto de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Uno de los apartados propone esta adecuación al proyecto de ley, precisamente es la reducción de jornadas de 8 a 6 horas. Sin duda, esta reducción contribuirá a proteger, a mejorar de manera sustancial el trabajo adolescente, resguardando uno de los derechos fundamentales, que es la educación hoy en día. Además, esto permitirá que las empresas puedan tener mayor regulación en su quehacer respecto a la contratación de adolescentes, que esta sea una forma protegida, totalmente protegida. También nos parece sumamente pertinente la sustitución de todos los apartados, los artículos del proyecto de ley que se menciona la palabra menores, que cambiarlas por niños, niñas y adolescentes, que es así como hoy en día se está ocupando. Sabemos que esta adecuación del proyecto de ley es un desde. Ahora bien, las empresas pueden generar mejores políticas corporativas que estén por sobre este marco legal y que sean con el enfoque de derecho que necesitamos para nuestros niños. Es así como nuestra red también ha trabajado en esta línea, visibilizando las buenas prácticas empresariales que estén por sobre este marco legal en materia de conciliación trabajo y familia. Y aquí también tuvimos muchísimo apoyo del subsecretario Fernando Arap, iniciativa realizada junto al Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, denominado en un catálogo Cuando copiar es bueno. Yo creo que ante la difícil situación que vivimos como país, hoy más que nunca necesitamos redoblar los esfuerzos, no tan solo del Estado, sino también de la academia, de la sociedad civil, de los gremios, sindicatos y por sobre todo de las empresas. Esto da cuenta de que las empresas resultan ser un actor con un enorme potencial. Las empresas hoy deben ser agentes de cambio y que de alguna manera, de forma directa o indirecta, inciden en la niñez y adolescencia. Nosotros como Red Unidas por la Infancia nos ponemos a disposición de lo que requiera el Estado para lograr mejorar el desarrollo y bienestar de todos los niños de nuestro país. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Entonces pasamos ahora a escuchar a los otros invitados y al final vamos a dar pie a las preguntas de la y los diputados. Entonces también está invitado el señor Isaac Rabetlat, quien es doctor en Derecho, máster en Derecho de Familia e Infancia y posgrado en Derecho Civil Catalán por la Universidad de Barcelona. Así que le damos la palabra. Está representado, presidenta, por la señora Loreto Rebolledo. Ya. Loreto entonces Rebolledo tiene la palabra. No, nosotros estamos por el bloque por la infancia. ¿Y quién representa? Isaac no ha venido. No ha venido, ya no importa. Pasamos entonces, no hay problema. Loreto. Loreto entonces, sí. Loreto Rebolledo, quien es, está representando al bloque por la infancia. Bien. Muchas gracias por la invitación que nos hacen. Nosotros representamos al bloque por la infancia, una mesa de trabajo que se generó en el 2011, convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, a distintas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por los derechos de los niños y de las niñas
desde hace mucho tiempo, y nosotros particularmente con Mónica Ruiz somos parte de la Vicaría de la Pastoral Social, organismo de la Iglesia Católica que viene trabajando en temas de trabajo infantil y adolescente desde el año 1996 a la fecha, teniendo una experiencia de más de 20 años para la erradicación progresiva del trabajo infantil, valorando críticamente la situación que los niños y las niñas han desarrollado históricamente, al menos en la región metropolitana. Como institución hemos acompañado alrededor de 10.000 niños y niñas en estos 20 años. En un tiempo estuvimos acompañados fuertemente por ProNiño, que nos ayudó un montón a mirar otro ámbito, y también formamos parte de la Mesa Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, convocado por el Ministerio del Trabajo, donde también sentimos que hay hartos avances respecto de todo el proceso que hay que hacer para poder tener una erradicación, donde los distintos componentes, no solamente el Estado, la sociedad civil, sino que también las empresas, nos pongamos para poder avanzar en esta erradicación progresiva, cumpliendo los objetivos de desarrollo sustentable al 2025. En ese sentido, apostamos y creemos que esta recomendación, esta ley, si bien es cierto es un desde, sin duda que hay avances que nos ayudan a poder tener un trabajo al adolescente de manera más protegida. Sin embargo, nos preocupa lo que pasa con los niños menores de 15 años, que si bien es cierto, en el país no es una población altamente, no es un dato alto para la región, de acuerdo a los datos de la EANA, que es la última encuesta que se hizo, equivale a alrededor del 5,6% de la población infanto-adolescente del país. No por eso deja de ser una cifra que nos preocupa, porque detrás de esos niños, niñas, adolescentes, hay familias con altos niveles de vulnerabilidad, y con situaciones donde hay patrones culturales, donde hay situaciones también que responden a la idiosincrasia y a la situación, a la cultura propia de cada familia, pero hay un componente transversal que tiene que ver con la desigualdad económica. Me gustaría compartir, que Mónica Ruiz pudiese compartir un poco la experiencia que hemos tenido en este tiempo. Ella hoy día está haciéndose cargo y es parte actual de la Mesa Nacional de Erradicación. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Sí? ¿Se escucha, verdad? Sí. Como bien decía Loreto, venimos representando el bloque por la infancia, pero también a la Vicaría Pastoral Social. Veo bastantes caras conocidas también con quienes hemos realizado un trabajo en conjunto, con la Fundación Telefónica, con el Ministerio del Trabajo también, con el subsecretario, a partir de 2 proyectos que hemos tenido, el primero con la Fundación Telefónica, fuertemente, y la Vicaría desde el año 96, como bien señalaba Loreto, con una intervención directa con los niños, las niñas y los adolescentes trabajadores y sus familias, buscando una erradicación progresiva a partir de un modelo sistémico, como bien señalaba Loreto. Y en los años 2017 y 2018 estuvimos trabajando fuertemente de la mano con servicios sociales del Ministerio del Trabajo, con un proyecto de empleabilidad para los adultos referentes de esas familias, con el objetivo de capacitar, ¿cierto?, a los adultos de esas familias en algún oficio, buscarles un trabajo más protegido y así erradicar el trabajo infantil de estos niños, niñas y jóvenes de este núcleo familiar. Yo creo que ambas intervenciones son súper completas en el fondo y muy realizables en el sentido de que podemos lograr la erradicación progresiva y efectiva de la vida de los niños y las niñas, siempre y cuando podamos contar con recursos que nos permitan implementar este tipo de intervenciones que son más bien integrales y complejas, donde no solo se interviene al niño o la niña, sino que a su núcleo familiar, al entorno y a las redes asociadas a ellos. Hemos tenido bastantes aprendizajes, pero también bastantes cifras favorables en términos de erradicación en toda esta experiencia. Ha sido fundamental también la necesidad de una ley de protección de garantía, ¿cierto?, a los niños y las niñas que abarque todo ámbito de vulneraciones de todos y todas los niños y las niñas de Chile en el fondo. Bueno, como les contamos, hemos tenido este tipo de trabajo que hemos realizado, ¿cierto? Yo no sé si de ahí van a surgir a lo mejor algunas dudas. Consideramos fuertemente que esta nueva ley o este nuevo punto en la ley
es sin duda una protección para los adolescentes, ¿cierto? Que va a permitir la reducción de las horas de trabajo diarias, que va a permitir también contar con un respaldo, con claridades respecto al trabajo que pueden realizar y con claridades también con respecto a las condiciones de esos tipos de trabajo. Sí, lo último que quisiéramos decir respecto de las recomendaciones, sostenido un poco en la necesidad de poder reforzar la ley de la ley de protección integral hacia la niñez, que es una ley universal donde se responda a los sistemas de garantía. Nos parece muy importante poder dar prioridad a que exista un sistema de protección con un foco territorial, y desde ahí el índice de vulnerabilidad que nos presentaron es una muy buena herramienta, pero se requiere no solamente de las voluntades intersectoriales, sino que también se requiere de recursos específicos. Entonces, desde ahí, nosotros nos parece que desde un enfoque mucho más territorial, que un poco la presencia de nuestro, que representamos nosotros, que es el bloque por instituciones que estamos trabajando en infancia, necesitamos poder tener ese financiamiento, y nos preguntábamos respecto del uso de las multas. Que desde ahí a lo mejor cómo poder generar un fondo para poder financiar algún tipo de programas de intervención directa para la erradicación progresiva del trabajo infantil. También nos parece muy importante poder sostenernos esto en lo que se plantea tanto en el artículo, en el convenio 138 como en el 182, que habla de la edad mínima al empleo. Tenemos hoy día un compromiso de una edad mínima de ingreso de 15 años, pero nos encantaría que ojalá los adolescentes tampoco tuvieran que trabajar, y que se enfocaran y que de verdad fueran una población prioritaria. Para eso es muy necesario poder dar algún tipo de seguridad para el ingreso, para que nuestras familias no tuvieran que ingresar al trabajo, y pudiésemos favorecer efectivamente el ingreso al mundo de la educación, y esas familias fueran prioritarias. Ese es un elemento que para nosotros nos parece muy, muy significativo, además de los otros cambios, que de menores se hable de niños y niñas, que coincidimos un poco con lo que plantea UPI. Perfecto. Muchas gracias por la exposición. Ahí se conectó el profesor Isaac Rabetlat. ¿Sí? Bienvenido. No sé si está bien dicho su apellido. Ahí me corrige. Sí, está bien dicho, es un apellido. Yo siempre digo que mi apellido, que es muy difícil de pronunciar, siempre que se pronuncie con cariño, está bien pronunciado. Así que es un apellido inclusivo, que digo yo. Siempre que se pronuncie con cariño, cualquier pronunciación es válida, ¿no? Un poco Gracias, Isaac. La línea. Bueno, tiene la palabra. Sí, yo muy bueno, en primer lugar, agradecer la instancia a la comisión y pedir disculpas por mi ingreso tardío. Uno, por el tema del password. Hoy en día que vemos que en esa vorágine de teletrabajo no leí que tenía que pedir el ID, y luego al entrar me ha costado un poquito, pero ya estoy aquí. Así que pido disculpas por el retraso, y sobre todo si lo que digo ya compañeros y compañeras, algunas caras conocidas ya lo han dicho. Voy para no entretenerle, yo estoy en representación del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca, que como también trabajamos directamente con niños, niñas y adolescentes, yo lo rebauticé como la Dreams Factory. Pues claro, si cuando trabajamos con los niños, niñas y adolescentes ya aparezco diciendo que venimos del Centro de Estudios sobre Derechos de la Infancia y la Adolescencia, los adolescentes se me arrancan automáticamente y dicen que aburrido es lo que nos va a decir esta gente, ¿no? Entonces hay que adaptarse un poquito. Y luego también vengo en representación de la Red de Universidades Unidas por la... Ya hemos cambiado lo de Unidas, Red de Universidades por la Infancia, que llevamos un año de vida aproximadamente. Somos 21 universidades ya de todo el país, y que, bueno, nos hemos dejado nuestros egos de académicos y de universidades y competitividad absurda entre universidades por priorizar el tema de niñez como eje transversal que nos une a muchos también académicos y académicas de derecho, de trabajo social, de psicología. Entonces, yo voy a ser bien directo, y perdón si repito algo que ya se ha dicho, y voy directo a algunas cuestiones para no entrar en preámbulos. Me parece interesante el ejercicio, ¿no? Es decir, la propuesta de modificación del Código del Trabajo, de actualizarlo en ese sentido, en vías a intentar conseguir esos objetivos marcados para el 2025, para esos objetivos del desarrollo, y simplemente incido en algunos aspectos, no sé si me preocupan o que pueden ser de interés, creo yo, de la comisión, ¿no?
En primer lugar, la propuesta de modificación de la terminología, en particular del artículo 13 que se modifica, la de menores por lo de niño, niña, adolescente, me parece ok, pero que sí que alertaría de una cuestión, que tal vez a lo mejor alguien ya la ha alertado, ¿no? Y es que, como muy bien decía la persona que me precedía, yo creo que esta modificación tiene que ir de la mano de la modificación o del proyecto de ley de garantías y de protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, que actualmente está en segundo trámite constitucional en la Comisión Especial de Niñez del Senado, un trámite como bastante avanzado. ¿Por qué digo eso? Porque en esa norma también se identifica la diferenciación entre niño, niña y adolescente, se marca también, pero con una cierta diferencia al concepto de niño, niña, adolescente que la propuesta de modificación del Código del Trabajo introduce. En aquella norma, en ese proyecto de ley, se identifica como niño o niña a la persona por debajo de los 14 años y al adolescente, ¿verdad?, en el tramo 14 a 17. Entonces, yo lo que digo es que, claro, hay que ir con... como diría, el sistema tendría que intentar hablar un idioma, además es la ley de garantías, dentro de la cual además está cualquier modificación de cualquier cuerpo normativo, venga del ámbito laboral, penal, civil, me da igual ahora, tendría que ampararse o tener líneas directas de conversación con ese proyecto de ley de garantías de todos los niños, niñas y adolescentes que estén residiendo o que se encuentren bajo la jurisdicción de Chile, ¿no? Entonces ahí encontramos ya una pequeña disfunción que puede no tener importancia, pero cuando esto lo multiplicamos, porque en el ámbito de salud o sanitario identifica niño y adolescente de otra manera, el ámbito educativo lo hace también a su manera, la ley de garantías lo hace a su manera, el Código del Trabajo lo hace a la suya, eso puede generar ciertas disfunciones dentro del sistema. La propuesta que yo hago, para que no solamente se diga aquí que incido en algo, una propuesta que podría hacer, me parece interesante el artículo 13, cuando habla de lo que identifica es adolescente con edad para trabajar, porque ella está adjetivando, ¿verdad?, ese adolescente con edad. No es tanto el concepto de adolescente de la ley de garantías, sino que claramente adjetiva con adolescente para edad de trabajar, ¿no? Y lo vincula con los tratados internacionales de la OIT y fija esa edad de adolescente a partir de los 15 años. Pero en cambio, cuando luego identifica al niño o niña, no lo adjetiva de ninguna manera y dice niño o niña toda persona que no ha cumplido 15 años. Y ahí sí que entramos en conflicto relativo con la ley de garantías, que identifica niño o niña, sin adjetivarlo también de ninguna manera, con la persona que está por debajo de los 14 años. Entonces yo ahí, una propuesta, no sé, que es para pensar en eso, ¿por qué no también niño o niña que no tenga edad para trabajar, o también lo vincularía con algo vinculado con lo laboral, para que se pueda justificar que dentro del marco de la ley de garantías, que se reconoce ese concepto o ese tramo etario de niño, niña o adolescente, en este ámbito concreto que es el laboral, estamos aún respetando el marco general, vinculado también con normativa de OIT, estamos marcando la edad, el concepto de adolescente con edad para trabajar, 15 años, y niño o niña que no tenga edad para trabajar, no sé si esa sería la terminología adecuada, por debajo de 15 años, porque para que no entre en conflicto con el proyecto de ley de garantías. Otra cuestión también en el mensaje, digamos, como el preámbulo, el mensaje introductorio de la modificación del articulado, yo también intentaría como, no sé si se puede, como un pequeño guiño, porque da la sensación, leyéndolo así desde los que trabajamos en temas de niñez, que las medidas para conseguir los objetivos, ¿verdad?, del 2025 que nos hemos fijado para Chile, que me parecen interesantes, ¿no?, vendrán de la mano de la modificación terminológica y del el incremento de las sanciones, ¿no? Se entrelee eso. Yo creo que es un poco básico eso, ¿no? Entonces yo lanzaría ahí un mensaje un poquito más, no sé, más como creo que la compañera que me precedió también lo decía, ¿no?, más la introducción de toda una serie de medidas más omnicomprensivas de carácter social, que vengan no tanto a criminalizar a las familias, ¿no?, también de esos niños de esos adolescentes que están trabajando, sino a qué medidas implementamos, que esas también vienen de la mano de la propia ley de garantías, ¿de acuerdo? ¿Qué sistema de protección arbitramos o indicadores de riesgo que se puedan generar para poder intervenir en esas familias, y antes de sancionar a la familia o al empresario, intentar ver cómo podemos reconducir? Y muy rápido, pues si el tiempo es muy escaso y no quiero aburrirles, les cuento una pequeña experiencia que hemos tenido aquí en la región del Maule, ¿no? Formo parte de la mesa regional por el tema de la erradicación del trabajo infantil,
y resulta que hicimos unas fiscalizaciones, se hicieron desde el Seremi del Trabajo, y no va por crítica a nadie, porque todos aprendemos en estas cuestiones. Yo creo que ahí estamos de una lectura constructiva y no de criticar quién hizo algo bien o quién hizo algo mal, porque yo soy el primero en equivocarme permanentemente. Entonces, hicimos, coincidiendo, no este año, sino el año pasado, coincidiendo con la semana, ¿no?, del 12 de junio, el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, hicimos toda una serie de actividades, y una de ellas era una serie de fiscalizaciones aquí en región del Maule, y concretamente hicimos una en Constitución con los pescadores. Desde la OPD de Constitución, con un trabajo de mucho tiempo y de acercarnos al colectivo de los pescadores, que ahí colaboramos nosotros, estábamos ya con unos proyectos de intentar convencer de la importancia, ¿verdad?, de salir a faenar, a pescar, no llevando a esos niños por el riesgo que se puede generar, porque es aquello que viene del abuelo al padre, del padre al nieto, ¿verdad?, y no le ven el problema en ese sentido. Todo ese trabajo que llevábamos meses haciendo de acercarnos al tema de los pescadores, por una, no sé si es una mala decisión, pero por una fiscalización de la Seremi del Trabajo en que no nos avisó, y que fue a la cofradía de pescadores casi como diciéndoles que lo que estaban haciendo era terrible y que les iba a sancionar, todo ese trabajo de meses que previamente llevamos de acercarnos a ellos, intentarles convencerles, no sé si me explico, desde otra manera, abordar el tema del trabajo infantil de otra manera, desde otra perspectiva, de convencer, más que imponer, perdónenme la expresión, se fue al traste. Y a día de hoy todavía no hemos conseguido, ni con OPD de Constitución, ni nosotros que trabajábamos con ellos, restablecer esos vínculos con el colectivo de los pescadores de Constitución. ¿Y qué acaba sucediendo? Que no sabemos si están saliendo a faenar nuevamente con adolescentes o con niños o niñas, ¿de acuerdo? Y la situación de riesgo que se pueden generar. Es decir, que estamos peor que lo que estábamos antes. ¿De qué nos sirve sancionarles, fiscalizarles, si en definitiva quien queremos proteger es ese niño ni adolescente? Ahora mismo no estamos en comunicación directa con la propia cofradía. Yo creo que en ese sentido tenemos que buscar medidas. Si hay que sancionar, se sanciona, por supuesto, pero yo creo que tenemos que hacer un abordaje, y ahí tenemos que ser valientes desde otra perspectiva para realmente arribar al objetivo del 2025 de terminar con el trabajo infantil. Entonces, en el mensaje inicial, toda esa parte, yo sé que se modifica el Código del Trabajo, pero yo ahí lanzaría un mensaje más de aquí estamos modificando el Código del Trabajo, ese articulado, pero además esto viene de la mano de otras medidas que se van a implementar tal vez en otros cuerpos normativos o desde otra perspectiva. Lo echo de menos. Entonces, el peligro de eso es que la filosofía de la modificación sea solo esa, ¿no?, la fiscalización y la sanción, que yo creo que, y eso sí que es opinión particular de este humilde profesor, no conseguiremos los objetivos de la ODS simplemente fiscalizando y sancionando. No vamos a conseguir poner fin al trabajo infantil, ¿no? Es algo como mucho más complejo y mucho más omnicomprensivo. Yo me detengo aquí. También tengo comentarios a otros puntos particulares del articulado, pero yo creo que eso tal vez es mejor hacérselo llegar a la comisión por escrito, que es mucho más sencillo, para que ustedes puedan tomar debida nota por si les puede resultar de interés. Y agradezco nuevamente la instancia y no quiero darles más la lata que hablo a veces demasiado. Muchas gracias, Alejandra. Pedro, una duda, ¿hay más invitados pendientes o ya están todos? No, venía un representante de la CUT, pero no nos confirmó si venía o no, Presidenta. Ah, ya. ¿Ya? Y también venía una señora le digo al tiro, que tampoco, que era don Walter Cubillos Vegas, venía por representación de la CUT y no confirmó. Y la señora Maya Zarakoski, Ella se excusó. Ella se excusó. Son los otros dos invitados que teníamos, Presidenta. Perfecto, gracias, Pedro. Entonces pasamos a las preguntas de los parlamentarios. Está la diputada Castillo, la veo por ahí. Y el subsecretario, Presidenta. Y el subsecretario. Diputada Castillo. No sé si le damos la palabra al subsecretario primero o yo, Presidenta, como usted diga. Diputada. Bien. Yo quería, agradecerle a todos los expositores que tuvimos hoy y en particular quería hacer una pregunta a don Isaac, que por mucho cariño que le tenga no puedo reproducir su apellido.
en el sentido de lo último que señaló, a propósito de la Ley General de Garantías, porque esto es un tema que ha salido en todos los proyectos que hemos revisado en relación a los temas de infancia. Se ha tomado la decisión, que es una decisión más que técnica, una decisión más bien política, de avanzar de todas maneras en los distintos proyectos, pese a que esa Ley General de Garantías no existe. Yo creo que sistémicamente es muy complejo seguir legislando, como poniéndole un poco parche al sistema sin tener esta reforma que es la base, digamos, de la estructura. ¿Cómo podemos salvar? Porque usted mencionó varias cosas que van a tener que estar definidas, al menos sistemáticamente, desde la perspectiva de una Ley General de Garantías. ¿Cómo hacemos para avanzar en un proyecto como este, si en este país no existe una Ley General de Garantía de los Derechos de la Niñez? Hay otros proyectos además que están concatenados con esto, que de hecho el último proyecto que se aprobó, el del nuevo servicio de protección especializada, que es una parte del engranaje del sistema de protección, y en ese proyecto aprobamos un artículo transitorio para esperar incluir este proyecto dentro de este sistema general de garantías. Pero ¿cómo lo hacemos en particular con este proyecto que tiene que ver con materia de trabajo, sin tener justamente el marco general de garantías de los derechos de la niñez, especialmente en este grupo que son los afectados o los beneficiados, depende de cómo se mire, que son los adolescentes? Porque cruza además con otro tipo de materias, como el tema de la exclusión escolar, con temas también que pueden estar asociados a salud. Entonces, ¿cómo conversa? ¿Cómo lo hacemos conversar con algo que no tenemos? Si es posible o si definitivamente, en su opinión, usted cree que no se podría avanzar. Gracias, Presidenta. Bueno, el subsecretario me había pedido la palabra y luego el diputado Eguiguren. Presidenta, bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer las presentaciones. Yo creo que las 3 presentaciones que hemos recibido el día de hoy van en el sentido también de las 3 presentaciones que recibimos la semana pasada. La semana pasada escuchamos la OIT, escuchamos la Subsecretaría de la Niñez, escuchamos la Defensoría de la Niñez, y junto con las presentaciones de hoy día, en términos generales, las presentaciones son bastante positivas respecto a la necesidad de avanzar en esta materia. Yo creo que no podemos seguir esperando actualizar la normativa del Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es una prioridad. Lo dijo la defensora de la niñez la semana pasada, que incluso llamó la atención del diputado Eguiguren, lo entusiasta que fuera la defensora de la niñez en defender el proyecto que se ha presentado. Lo dijo por lo demás la propia OIT. Este es un proyecto que cumple a cabalidad con los convenios internacionales que ha ratificado Chile. La OIT participó en la preparación de este proyecto y la semana pasada el experto internacional don Humberto Villamil habló que este proyecto en cada uno de los puntos cumple con la normativa internacional y por lo tanto, Presidenta, yo quiero junto con agradecer las exposiciones de los 3 expositores de hoy. Yo fui tomando notas, seguramente hay cosas que podemos mejorar vía periodo de indicaciones, la discusión en particular, pero estoy convencido, Presidenta, que tenemos que avanzar. Y no solo tenemos que avanzar porque hay compromisos internacionales que Chile ha asumido. El año 2018 fuimos invitados por la OIT a ser país pionero en materia de erradicación del trabajo infantil, lo cual yo siempre digo, no solo es un reconocimiento, es un desafío. Este es el mes contra el trabajo infantil. De hecho, hoy día estuvimos en una actividad junto con UPI, junto con otras organizaciones y fundaciones de la sociedad civil. Lo decía también la representante Loreto y Mónica de la Vicaría Pastoral Social, que hemos trabajado en conjunto en temas de empleabilidad de los padres y madres de los niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil. El próximo año 2021 es el año internacional contra el trabajo infantil. O sea, lo que quiero transmitir, Presidenta, es que creo que sin perjuicio de las definiciones que se puedan ir tomando en otras materias, no hay que confundir que este es un proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes, y es un proyecto que en todo su articulado, con mayor o menor grado de detalle que se puede corregir, cumple con la normativa internacional, cumple con los estándares que la propia Defensoría de la Niñez, Subsecretaría de la Niñez y bueno, los expositores de hoy día también lo han señalado, y por lo tanto desde el Ejecutivo creemos que es prioritario avanzarlo, sin perjuicio que obviamente la discusión en particular
podamos ir asumiendo algunas de las propuestas de mejora que yo he estado tomando atención y imagino que los parlamentarios también, que podamos ir incorporando la discusión. Así que, Presidenta, yo solo quería mencionar eso y agradecerle obviamente a los actores que han participado en la sesión de hoy día, porque esto, como lo decía muy bien Olga Angélica Alarcón, esto es un trabajo que se viene haciendo, no de ahora, este es un trabajo que se viene haciendo hace muchísimos años. Yo lo destacaba en la sesión pasada, esta es una política de Estado. Yo creo que esto es lo que marca la diferencia, las políticas de gobierno y las políticas de Estado. El tema de la erradicación del trabajo infantil es una materia que los distintos gobiernos durante los últimos años han impulsado. Yo contaba que me tocó crear la unidad de trabajo infantil el año 2013, esa unidad después pasó a ser un departamento, se la ha dado en los gobiernos que han venido de distintos colores políticos la importancia a esto, las actividades que hay en esta materia, fuera de ser solo actividades que se hacen en el mes de junio, Presidenta, me consta porque los veo a los distintos actores y por eso que nos conocemos con todos los que han expuesto durante esta semana, están todo el año trabajando en esta materia y por lo tanto creo que sería muy poco alentador, ¿cierto?, que no pudiéramos avanzar en esta materia respecto a la cual ya estamos atrasados y que lo que hace el proyecto de ley es aportar con un grano de arena. Seguramente hay otras materias, en materia penal, seguramente hay otras garantías en otros ámbitos de la niñez, de la adolescencia que tenemos que tratar, pero al menos desde este punto de vista, que es un proyecto exclusivamente para modificar el Código del Trabajo, creemos que obviamente reúne y da la garantía suficiente a los niños, niñas y adolescentes, y por lo demás así lo han señalado prácticamente todos los invitados que ha tenido esta comisión de manera transversal, Presidente. Bueno, había pedido la palabra el diputado Yiguren. Gracias, Presidenta. Primero, agradecerle a las tres presentaciones, a la Loreto, Mónica, la Andrea, Angélica e Isaac, y decirle que realmente este es un proyecto que yo le doy la mayor de la importancia. Tal vez va a ser de los proyectos importantes que vamos a tener que legislar, porque más que ajustar un derecho a los tiempos que vivimos, nosotros esto habla de la cultura de un país, y que realmente estemos en el mes contra el trabajo infantil y el próximo año se celebre el año contra el trabajo infantil. Esperemos que nos toque como país estar en las mejores prácticas y no, como hoy día tanto se ha hablado y que me preocupa, y eso es una de mis inquietudes, se ha hablado que este es un desde. Escucha, estamos en el siglo XXI y hablar de un desde es complicado. Por eso yo quería preguntarles a todas o a quienes quisieran responder, ¿qué nos falta para tener no un desde, sino para tener definitivamente una legislación que esté a la altura de las mejores prácticas del planeta? De que realmente sea un orgullo de nuestro país, de que los niños y niñas no son objeto de ninguna mala práctica en temas laborales, al menos, que es lo que hoy día nos preocupa. Porque, sinceramente, el tema del avance, se dijo un desde, se repitió en todas las presentaciones. Y yo en esto felicito al subsecretario Araf nuevamente, porque se nota que ha trabajado junto a todas las organizaciones, porque todos le reconocen algún grado de participación en este proyecto. Pero me gustaría quedar tranquilo para saber en qué estamos, qué está faltando para que no estemos en un desde, sino estemos definitivamente en las mejores prácticas a nivel mundial. Y lo otro, que preguntarle a... Entiendo que esto lo planteó primero Andrea y Angélica, preguntarle cuáles son las malas... A ver, me encantaría preguntarle por las buenas prácticas, pero ya que estamos legislando, ¿cuáles son las malas prácticas que todavía persisten en las empresas con respecto al trabajo infantil? Y cuáles son los aspectos que deberíamos tener nosotros conciencia y en consideración para el objeto, para poder a lo mejor generarle una indicación a este proyecto que al parecer que todos lo han reconocido como un buen proyecto, pero a lo mejor en esa materia se podría hacer una indicación. ¿Qué mala práctica, qué aspecto que ustedes han visto en sus 20 años de experiencia en distintas empresas hoy día les gustaría erradicar y que todavía persisten y que a lo mejor este proyecto no lo aborda con la profundidad
y no lo aborda con la prolijidad que ustedes quisieran. Y lo otro, Presidenta, es que preguntarle, bueno, no, eso prácticamente, porque se habló de las multas, y la verdad es que las multas siempre son importantes, las sanciones importantes, pero esperemos que en esta materia, al menos en esta materia, más que las multas, hablemos de la cultura de un país, porque cuando se trata de la cultura de un país, estar preocupándonos de las sanciones y las multas, que yo creo que hay que hacerlo, porque desgraciadamente no se puede no tener sanciones y para que las empresas se alineen, ¿no es cierto? Pero ojalá que más que sanciones, como algo dijo el profesor Isaac, que no me voy a aventurar a decir el apellido, pero Isaac Dártela, ¿no? Algo así, ¿no? Me dijo que lo importante aquí, más que las sanciones, son la cultura que tengamos nosotros como país, como nación, como pueblo, para empezar a proteger a nuestros niños y niñas de esta lacra que es el trabajo infantil para ellos, ¿no? Porque no es una verdadera explotación que a esta altura del siglo XXI debiéramos tener totalmente erradicada, ya que somos un país en vía de desarrollo, como solemos enorgullecernos. Vamos a dar las palabras cuando termine la ronda de los parlamentarios, le damos al tiro a los invitados para que puedan responder. Si no hay más parlamentarios con palabras, me gustaría hacer una pregunta que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo han estado viendo ustedes la reflexión y el análisis respecto a los efectos de la pandemia en materia del trabajo de de niños, niñas y adolescentes? Creo que sería bueno saber la perspectiva, cómo lo han visto ustedes, cómo se ha ido desarrollando también y qué es perspectiva post-pandemia. Cuáles van a ser los efectos también económicos en ello. Lo digo porque en general, y he visto algunos estudios, y al día de ayer también estuvimos con una presentación en materia de desempleo, aquellas personas que tienen son mayores de 50 años en general tienen una perspectiva bien complicada respecto a los empleos que puedan tener, ¿cierto? Pensando que no van a ser contratados por su edad. Pero me gustaría saber cómo es al contrario, ¿cierto? Quienes son más jóvenes, que a lo mejor son menores incluso de 18 años y que cómo se perspectiva eso en contraposición, entendiendo que además, al menos lo que ayer también se iba comentando, es que hay una preocupación sobre la precarización luego de esta pandemia en materia laboral. Entonces, cómo eso puede afectar también a niñas, niños y adolescentes, sobre todo entendiendo que si van a haber pocos recursos, poco empleo en un hogar, lo más probable es que, ¿cierto?, se vean en esa necesidad la familia, a pesar de que no sea lo que queremos y de hecho que se quiera erradicar, y que yo comparto ese objetivo. Como me gustaría ver cómo ustedes analizan esa situación y cuáles son las medidas, más allá de este proyecto de ley, que ustedes creen y consideran que son necesarias de abordar para poder enfrentarlo. Si no hay más palabras, entonces le damos la palabra a las y los invitados. Partimos, bueno, por UPI, si les parece, y luego el bloque por la infancia, que era el orden que habíamos visto. Bueno, como respuesta, ¿qué falta? Falta la decisión. Falta tomar la decisión. Así de simple. Absolutamente de acuerdo con el subsecretario de que hay que dar el paso e ir avanzando. Cada vez que hemos estado en una intención, se ha quedado ahí, y algo ha pasado que finalmente esto no logra avanzar. Por eso, insisto, la decisión. Segundo, en el ámbito de las empresas, y más que hablar de malas prácticas, yo diría que hay un desconocimiento en abordar de que cuando un joven tiene entre 15 y 18 años, está en desarrollo, está en absoluto desarrollo. Por lo tanto, yo no puedo comparar el desempeño que tenga en términos con un adulto, y eso es fundamental. Por lo tanto, aquí, cómo trabajar y abordar con las empresas es con la información y el conocimiento de las políticas que tiene este país
y de los decretos y de todas las políticas que existen con respecto a la niñez, la adolescencia. Por otro lado, también en particular en el proyecto de ley, lo que estamos abordando, me parece tremendamente sustancial el hecho que la educación pasa a ser considerado, tiene una consideración donde el empleador también se hace parte. Y eso es súper importante, sabiendo que la educación es el agente protector más importante que tiene hoy día un niño, niña y adolescente. Y en ese sentido, el que el empleador sea parte, como lo dice la propuesta, el proyecto, es fundamental, porque no solo es que muestre la matrícula, sino que tiene que evidenciarlo más de 2 veces en periodo de distancia de 6 meses, haciéndose cargo y partícipe de que efectivamente está empleando un joven, un adolescente, pero que además hay un compromiso de continuidad de su estudio. Muy bien lo dijo Andrea al señalar que igual tenemos cierta observación y nos parece que igual 6 horas es complejo, pero igual existe este compromiso y nos parece que es fundamental. Por otro lado, ¿cómo lo vemos desde la pandemia? La pandemia hoy día, y lo ha señalado el ministro Raúl Figueroa, que hay un alto riesgo de un 1,5 a un 5% de posibilidad de deserción escolar post-pandemia. Y eso nos abre una tremenda alerta y nos pone en un sentido de urgencia aún mayor para estar preparados para que cuando vengan estos nuevos escenarios, tener efectivamente abordado y tener mucho más sustento a la hora de estar trabajando con estas comunidades. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces le damos la palabra. Andrea. Quería complementar lo que dice Angélica. Yo creo que acá lo principal, y es, aquí pongo el ejemplo de lo que es la Red de Empresas Unidas por la Infancia, acá falta el trabajo colaborativo, por sobre las competencias individuales. Acá no importan los colores políticos, no importa de dónde vengan ni qué apellido tengo, sino simplemente es la voluntad de querer hacer las cosas mejor como país. Y lo que hace la red UPI es un trabajo multisectorial. Está la academia, la sociedad civil, las empresas, el Estado, en alianza público-privada. Yo creo que esa es una de las buenas formas de poder avanzar como país. Y, lógicamente, como bien mencionaba Angélica, lo que le falta a la empresa es la sensibilización en estos temas. Hay mucho desconocimiento respecto a lo que es la normativa de trabajo infantil. Muchas empresas cumplen con la ley, pero a nosotros nos gustaría ir por sobre ese marco legal y motivar estas buenas prácticas empresariales. De eso también nosotros nos hemos preocupado bastante. Y de hecho la herramienta tiene ese objetivo, que es sensibilizar, educar, y a la vez también, de aquí a 2020, 2021, poder capacitar a las empresas y sensibilizarlas en este tema. Yo creo que aquí también faltan voluntades. Y acá la Red de Empresas Unidas por la Infancia tiene la voluntad de poder colaborar en los distintos ámbitos que tengan con el respeto, protección y la promoción de los derechos de los niños. Muchas gracias, Andrea. Y ahora le damos la palabra a Loreto Rebolledo. Loreto no se escucha. Ahora sí, perdón. Sí. Gracias, Presidenta. Yo siento que es importante tomar de referencia que la realidad del trabajo infantil y adolescentes es un fenómeno cultural, efectivamente, que está absolutamente invisibilizado, y yo creo que hemos hecho avances, y desde ahí hablamos harto del DESTE, ¿sí? Han sido años donde se ha avanzado porque hemos tenido una historia como país donde el trabajo infantil se ha invisibilizado de manera permanente. Yo diría que desde de principio del siglo XX, en estos 20 años, hemos avanzado de manera significativa porque hemos tratado de sacarle el velo a esa realidad. Y al sacarle el velo a esa realidad, nos hemos encontrado con familias completas que han vivido una trayectoria de trabajo infantil y adolescente que da cuenta un poco de nuestra cultura campesina y de nuestra cultura como país, ¿sí? Entonces es significativo hablar que el fenómeno es sistémico,
y es multicausal. Y en ese sentido es muy importante reconocer que para que efectivamente podamos avanzar es necesario considerar a todos los componentes, no solamente al niño o la niña, el adolescente, sino que al niño, la niña, el adolescente, su familia, la escuela, la comunidad local, el soporte de atención primaria. Por eso, desde ahí es importante, valorando lo significativo de esta modificación, que para nosotros es totalmente importante y la valoramos muchísimo, no dejamos de desapegarla del sistema de garantías. Creemos que igual es importante, si bien es cierto hay que avanzar desde acá, pero no hay que perder de vista de que los niños y las niñas son parte de un sistema, ¿sí? Muchas veces pasa que si trabajamos de manera aislada, esos niños y niñas van a reproducir igual el sistema, porque uno trabaja con ellos, pero si desatiende a la familia y a su entorno, no vamos a poder avanzar en una erradicación progresiva real. Eso nosotros lo hemos aprendido a través de los años y por eso hemos establecido distintos dispositivos de intervención directa que están totalmente territorializados. Y eso también es una forma de poder hablar de la necesidad de cómo poder hacerlo nosotros como Bloque por la Infancia, instituciones que estamos, como la Vicaría, que tenemos una larga trayectoria en esta materia, sentimos que no hay recursos frescos para poder invertir en el trabajo de una erradicación progresiva. Existen voluntades interministeriales para poder trabajar, pero no son suficientes. No es suficiente. Hoy día la división del Cenames más bien criminaliza al niño porque releva mucho la figura del infractor, pero ¿qué pasa con este niño que es más bien está siendo dentro de un contexto social, es el niño que solidariza con su familia? Por eso nosotros hablamos de una valoración crítica, porque no queremos que deje de trabajar, pero él es consciente de su realidad familiar, porque hay una familia que está empobrecida o tiene dificultades. Hay familias que también explotan, y no quiero decir que todas las familias no lo hacen, pero hay una realidad que es bien compleja. Y en ese contexto hay que mirar a ese niño, a esa familia con una mirada súper holística para poder efectivamente avanzar en una erradicación progresiva. Nosotros coincidimos, que un poco también es lo que apuesta el Bloque por la Infancia, de que esto tiene que ver con una voluntad específica de poder proteger a nuestros niños y niñas en nuestro país. Gracias a Dios en Latinoamérica tenemos bajo índice, pero a partir de la pandemia nosotros creemos que todo lo que avanzamos en estos 20 años puede ser que retrocedamos a lo que fue la crisis del 80, ¿sí? Y eso es volver a foja cero. Nosotros hoy día en terreno nos estamos encontrando con muchas familias que están con muchas dificultades económicas y que todavía no estamos pasando la crisis fuertemente, y necesitamos tener respuestas inmediatas y que no solamente van con la ayuda humanitaria, aquí son ayudas más complejizadas, por así decirlo, donde requieren distintas prestaciones que no solamente lo van a dar las prestaciones interministeriales, sino que requieren un enfoque focalizado y territorializado para poder mejorar sus procesos de inserción y también su mejoramiento de calidad de vida para contribuir decididamente a la erradicación progresiva del trabajo infantil y adolescente en nuestro país. Nosotros creemos que esa mirada sistémica, porque hay modelos probados, hay modelos de intervención hechos que pudiesen ayudar a robustecer la política pública, y que como país podríamos estar dentro de las mejores prácticas para poder decir, somos un país que efectivamente puede erradicar el trabajo infantil, porque todos los componentes que formamos este país nuestro estamos comprometidos para que efectivamente nuestros niños y niñas crezcan y vivan felices. Mónica, no sé si tú quieres agregar algo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, finalmente tiene la palabra el profesor Isaac Raberlat. Muy bien, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. En primer lugar, respondo a la pregunta directa de la diputada Castillo. Pues yo le voy a hacer, como suelo ser muy franco y sincero, ¿no? Desde mi perspectiva, hubiera tenido que partir todo desde la ley de garantías. Y soy muy sincero. Que ahora eso opta que se tengan que paralizar otros proyectos de ley, eso habría que discutirse, ¿no? Pero en origen
sí que hubiera partido la casa, digamos, desde los cimientos y no desde el tejado, ¿no? Pero ya puestos que estamos en esta tesitura, yo creo que realmente lo que es importante es que los distintos proyectos de ley que se están llevando desde distintas comisiones, liderados de distintos ministerios, seamos lo suficientemente maduros para hacerlos conversar. Es decir, que no tiene ningún sentido, ¿verdad?, que esta modificación del Código del Trabajo se elabore a espaldas de cómo está avanzando la ley de garantías. Pero además no es la única, porque es que al mismo tiempo está avanzando también una modificación de la ley de protección de la vida privada, que también dice cosas importantes sobre el tema de niñez, de protección de datos personales, de temas de propia imagen, intimidad, con el tema de las redes sociales, que también está haciendo un poco, va por otro lado. Entonces, más la modificación de toda de responsabilidad penal. Entonces, yo creo que el gran error que podemos cometer es que cada uno de esos proyectos, perdonen la expresión, haga la guerra por su lado. Yo creo que lo importante es hacerlos conversar, que lo ideal hubiera sido partir con la ley de garantías, absolutamente de acuerdo. Y que a partir de ese, porque además tengamos en cuenta una cuestión, la propia ley de garantías, en el momento que se encuentra en la actualidad, dentro de del sistema de protección pública o mixto, ¿no?, que establece administrativizado y judicializado, cuando alguno de los indicadores que de momento se están incorporando en el proyecto de ley, veremos si al final acaba así, alguno de los indicadores para identificar qué es situación de amenaza y qué situación de vulnerabilidad de derechos. La amenaza irá, en principio, vía protección administrativa y la vulneración grave de derechos vía judicial. Alguno de los elementos que incorpora como indicador es precisamente cuestiones vinculadas con trabajo infantil, escolarización. Por lo tanto, es que están condenadas a hablarse con esta reforma que se está proponiendo aquí. Porque, repito, si es que hay indicadores en la ley de garantías que van a servir para intervenir con ese niño desde el ámbito protector, que están vinculadas con el ámbito laboral. Entonces, es necesario, vital, que los dos proyectos se hablen, porque es que si no, no va a tener sentido que se trabaje como en ámbitos totalmente sectorializados, porque entonces lo que va a provocar en la práctica cuando entren en vigor esas normas es que se generen que haya desconexiones del sistema, y es precisamente lo que no queremos. Si estamos regulando para hacer una legislación de niñez del siglo XXI, pues uno de los elementos esenciales es que esté coordinada toda esa normativa y haya una clara perspectiva de niñez en todo nuestro ordenamiento jurídico, que yo creo que es lo que nos ha faltado a día de hoy. Cada uno por lo que sea. Entonces, no miremos al pasado en ese sentido de quién es culpa, de quién es no culpa, sino que miraría hacia adelante e intentemos que ese marco normativo sea adecuado. Y, por supuesto, acelerar la ley de garantías como sea. Eso también soy muy sincero. Hay que sacar esa ley de garantías a 30 años de la Convención. Yo creo que sí o sí. Perdone que sea tan claro, ¿no? También lo que se decía en el tema de ¿qué nos falta, no? Eso que se decía que nos falta, y no repetiré lo que las compañeras han dicho que me han parecido de manera tan clara y brillante, ¿no? Sí que nos falta, creo yo, un poquito, es uno, visibilizar a la niñez en general, y dos, en particular, ¿verdad? Si la niñez en general, ya sin adjetivarla con nada, ya es invisible, imagínense niños y niñas y adolescentes trabajadores, ¿no? Se ha dicho el tema de concienciar en ese sentido y trabajar con las buenas prácticas empresariales, que estoy totalmente de acuerdo. Yo ahí también haría un hincapié en el tema del trabajo informal, porque tenemos muchos niños y niñas o adolescentes que no solo pensemos en el marco normativo de empresas que por desconocimiento no aplican de manera adecuada la legislación vigente. En mucho del trabajo informal, ¿verdad? Pues en el ámbito, yo aquí en Talca, que es un sector más bien rural, ¿verdad? Yo creo que allí hace falta una aproximación, ¿verdad?, a esos sectores del trabajo informal, sea en servicios, sea en el ámbito agrícola, con abordarlo un poquito de imaginación, repito. Estoy totalmente de acuerdo que son necesarias las sanciones, que estén ahí, pero antes de llegar a la sanción yo haría ¿verdad?, un trabajo como más preventivo, previo, y eso hay que ponerle un poquito de creatividad, te digo de verdad, y confiar mucho más en la red local. Aquí hay OPDs o las futuras oficinas locales de niñez, y se aprueba la ley de garantías, que precisamente tenemos que creer en ellas y que están en la clave del éxito de esas políticas preventivas, y no solo en un ámbito protector pensando en situación de maltrato, no, también en una política preventiva de promoción de derechos, también en un ámbito, un sector
como el que estamos tratando hoy mismo en esta comisión, ¿no? Por lo tanto, nuevamente vemos la importancia de la ley de garantías y la gran vinculación que tiene con lo que estamos diciendo hoy aquí. Y dos, no hace falta tampoco invertir más recursos, y se supone que con los recursos que nos vienen, tal vez insuficientes, pero bueno, con las oficinas locales de niñez, uno de los temas también son de prevención y promoción, de erradicar, de convencer, ¿verdad?, a ese sector, ese trabajo informal, de la importancia desde la perspectiva de niñez, antes de aplicar ningún tipo de sanción, para el desarrollo integral de esos niños, niñas y adolescentes. Y termino ya con el tema del tema de la pandemia. Yo creo que se dicen muchas cosas y no me atrevo a aventurar lo que se nos viene, ¿no? Porque de verdad que como cada día no tengo una bola de cristal y vemos tantas cosas a lo largo del día con tantos seminarios online y webinars, historias, que no me atrevo a aventurarlo. Yo sí que es un momento clave, diría yo, para estar particularmente atentos y yo creo que si hay algún sector invisibilizado durante la pandemia y en general es niñez y adolescencia, la toma de decisiones que se han hecho, no digo malintencionadas, pero sí que las toma de decisiones que se han hecho desde el propio Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio, no ha habido para nada perspectiva de niñez, para nada, ha habido una toma de decisiones absolutamente desde una perspectiva adulta. Y lo que nos viene post pandemia, y en particular cómo puede afectar en el ámbito del trabajo infantil, yo creo que o le damos un enfoque de niñez a la post-pandemia, ¿de acuerdo?, a los efectos también de probablemente la crisis económica que se nos avecina, no solo a nivel país, sino a nivel región y a nivel mundial, que o le damos ese enfoque de niñez o nos va a pasar absolutamente desapercibido, y lo que valoraremos es las cifras a posteriori del incremento que se ha producido del trabajo de niños, niñas y adolescentes, y no estaremos a tiempo, ¿de acuerdo?, de prevenir previamente, antes de que esas cifras suban, intentar paliar para que esas cifras suban lo menos posible. Yo creo que tenemos un reto de tomar decisiones desde lo preventivo, desde lo local, vuelvo a decirlo, desde lo más cercano al niño, niña y adolescente, de esas políticas de visibilizar a la niñez, y desde el ámbito del trabajo visibilizarlo para que también sea tomado en consideración este vector del trabajo infantil. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, por su participación hoy día en la Comisión de Trabajo. Para continuar con el proyecto de ley, yo había pensado que la próxima semana empezáramos con la votación en particular del proyecto, así que para eso ojalá puedan mandar sus indicaciones de aquí al próximo lunes. Si no, obviamente, como saben, por reglamento los diputados igual pueden presentar en el trámite legislativo las indicaciones, pero esto más bien es para efecto de que la Secretaría pueda también tener un documento previo y podamos ordenar el debate. Eso, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.